Buenos días, hoy lo que vamos a hacer es una clase invertida. Lo que vamos a realizar es una breve explicación, en primer lugar, de los principios del Jus Puniendi. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente porque si bien el Estado tiene la potestad de ejercer eh, cierto tipo de derechos, garantías constitucionales para perseguir cierto tipo de delitos, pues este no puede hacerlo de manera irrestricta vulnerando otros derechos. Es decir, estos derechos que no tienen que ser vulnerados se encuentran también en la Constitución Política del Estado. Dentro de lo que es los límites del Jus Puniendi, estos pueden visibilizarse en lo que es la Constitución Política del Estado, donde se establecen algunos aspectos, directrices constitucionales mediante las cuales el Estado pues tiene que cumplir estos principios para poder perseguir los delitos. Por ejemplo, tenemos uno de estos, en primer lugar, que viene a ser el principio de la posibilidad que tiene el Estado de elaborar normas penales para poder sancionar cierto tipo de delitos. Estas normas penales que van a ser elaborados por el legislativo tienen que cumplir con ciertos requisitos sine qua non, mediante los cuales se va a aprobar y se va a promulgar una norma. No pueden realizarse, por ejemplo, normas o elaborarse normas que están al margen de los principios y garantías constitucionales. Por ejemplo, uno de los casos en el cual se trate de elaborar una norma con una sanción, por ejemplo, una pena privativa a perpetuidad o por ahí una pena que es la pena de muerte. Esto, en base a la Constitución Política del Estado, está proscrito y la pena máxima que se puede imponer a los delitos es 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Entonces, es uno de los límites en la elaboración de las normas. Bueno, resulta también de que existen algunos otros principios que son necesarios que cumplan en base a garantías constitucionales. Por ejemplo, el derecho penal mínimo. El derecho penal mínimo es otro de los principios donde primero tienen que solucionarse los problemas jurídicos penales si se puede por otras vías. Puede ser vía civil o vía familiar, entre algunos otros, ¿no? Si es que realmente esto entra del campo de lo que es el derecho penal, entonces recién se va a activar este mecanismo para poder perseguir y sancionar los delitos. Derecho penal mínimo o de mínima intervención. También dentro de esto está el principio de culpabilidad, por ejemplo. Este principio de culpabilidad se refiere a que las personas, si bien van a ser procesadas penalmente, se tiene que valorar previamente si éstas han cometido el hecho delictivo con conciencia y con voluntad. O, dicho de otra manera, también de manera dolosa o de manera culposa. Porque en el primer caso, si es que ya sea el dolo o la culpa, que reúnen estos elementos, el elemento cognitivo y volitivo, no está presente en las personas que han realizado la comisión de este hecho delictivo, entonces no habría por qué perseguir el hecho delictivo, porque no tienen la capacidad de razonar. Me estoy refiriendo propiamente a lo que son los dementes mentales, las personas que tienen una grave perturbación de la conciencia, entre otros, que pueden cometer un hecho, pero que no se les puede atribuir porque estas personas no saben lo que están cometiendo o realizando. También tenemos el derecho penal del acto. Este derecho penal del acto consiste en que se va a sancionar a las personas por el hecho que han cometido, no por él, por ejemplo, por el caso en el cual es una persona que es un delincuente habitual y por eso pues hay que seguirle persiguiendo los delitos, pues eso sería un exceso mediante el cual las personas no pueden ser perseguidas, ¿no? Imposible, si no se estarían vulnerando otros derechos ahí. Tenemos también algunos de estos principios como límite para ejercer el jus puniendi, pues es el principio de la irretroactividad penal. Normalmente las normas son irretroactivas. Sin embargo, en algunos contextos, como el ámbito del derecho penal internacional, se ha visto que las normas pueden ir de manera retroactiva. ¿Por qué? Porque han dañado de manera grave lo que es la homeostasis mundial, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, casos específicos, los juicios de Nuremberg, los juicios de la ex Ruanda, es Yugoslavia, donde se ha perseguido los delitos de manera retroactiva. Sin embargo, en el ámbito normal, en el ámbito, por ejemplo, boliviano,
cuando no estamos en una situación tal, pues las sanciones y las conductas criminales solamente van a ser sancionadas desde el momento en que se ha cometido el hecho hacia adelante, nunca hacia atrás. Algunos de otros principios mediante el jus puniendi tiene que tener cuidado es el principio de igualdad, ¿no? Porque si bien las personas han cometido un hecho delictivo, pues la norma no va a beneficiar a nadie, sean estos gobernantes o no, o personas de a pie, igual va a caer la norma sobre estos y se va a perseguir el hecho criminal. Y cuando están en una contienda penal, entonces estas personas van a ser procesadas en las mismas condiciones y van a poder defenderse con los mismos elementos como cualquier otra persona. ¿Okay? Bueno, ahí están algunos de los principios y uno también que es importante está el principio no bis in idem. El principio no bis in idem quiere decir en que si la persona ha sido procesada ya por el hecho, no puede volver a ser procesada otra vez sobre el mismo hecho. Se estaría sancionando a la persona 2 veces, procesando 2 veces, y eso va en contra de lo que son los principios también constitucionales. Entonces, como pueden ver, existen varios principios y límites. Podríamos resumirlos nosotros en lo que son las garantías constitucionales que están establecidas en la Constitución Política del Estado. Ahí están todos los principios, como también los principios y los límites del jus puniendi se encuentran en los tratados internacionales donde se les otorga a las personas ciertas prioridades, sobre todo prerrogativas para defenderse. Entonces, estos y otros más vienen a ser los límites que estamos hablando y que van a ser objeto de un trabajo previo. Van a tener un material que yo les voy a colgar a la plataforma donde ustedes van a poder analizarlos, trabajarlos, un poquito reflexionarlos. Si se puede en grupo sería lo ideal. Y posteriormente van a llenar una especie de cuestionario que también voy a pasar. Y con todas esas indicaciones que voy a colocar en la plataforma, nos vamos a ver en la próxima clase, donde ustedes van a describir de manera más amplia la lectura previa al cuestionario y todas las dudas que puedan haber tenido. Entonces, bueno, nada más, nos vemos pues la próxima clase.